Ya queríamos empezar a hacer preguntas, viste, antes de la entrevista. Todo el mundo sabe que lo mejor pasa cuando El no corte, estamos en claro, sí, claro. Eso es así. Ella es amiga de Cecilia Barrera. Bienvenida, Inés, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Te consideras bruja? Seguramente. La bruja. Cuando vi cómo se llamaba el programa, dije, sí, acá Voy tengo de que cabeza. decir que voy. Voy a la que larre, voy a la que larre. Me encantó. Obvio, qué lindo, Inés. Bueno, Inés, como punta de partida, empezar a hablar del documental. Vos diste ahí tu opinión ahí. Contanos un poco eso y después ya nos explayamos en Dale. este sangriento octubre, Sí. que lamentablemente nos tiene Sí. todas devastadas, pero bueno, acá renovando la militancia de tratar de explicar y volver a explicar cosas. Totalmente. Nos vas a ayudar. Sí, bueno, o entre todas, Sí. esto se hace así. Y del documental que le voy a aprovechar para contarles un poco qué fue lo que me pasó. Cuando la mataron a Cecilia, yo no vivía en La Plata, estaba viviendo en Olavarría, no hacía mucho tiempo, 1 año y nada. Claro. Y en ese momento, primero que las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora, y aparte, hubo unos tiempos judiciales que mucho yo no entendí en el momento, al no tener ella familia que quedara y todo, no fue claro en el momento que fue el entierro, Sí. una amiga mía que se llama Paula, del grupo de amigas de Cecilia. Del Normal 1 era. Del Normal 1 éramos. Sí. Me avisó cuando se hizo una misa que se hizo. Sí. Y bueno, yo en ese momento no sentí que era la manera, no me representaba esa ceremonia, despedida. digamos. Y entonces decidí no venir. Ese no venir lo pagué caro, porque fue años y años de soñar y yo creo que tenía que ver esos sueños. En realidad soñaba con él, no con ella. Y eso tenía que ver con... Yo entendí que tenía que ver con no haber cerrado la historia, no haber podido despedirla. Y después de muchísimos años, porque pasaron muchos años hasta que me invitaron a grabar el documental, yo sentí que a través de ese relato que duró, no sé si habrá alcanzado a durar 1 hora, que el relato tenía un formato de entrevista, lo que pasa que, no se escucha la entrevistadora. Sí. Yo sentí que ese fue el momento de la despedida de ella. Ajá. Bueno. Así que yo creo que por eso me conmovía tanto el relato, ¿no? Entonces te hizo bien revivir la La historia verdad que sí. a través del documental. A mí me dio la sensación esa de que, en ese momento fue, yo tuve en pandemia, que creo que por ahí nos pasó todos, nos encerramos con nuestros demonios adentro de nuestras casas y nuestros sí fantasmas. o sí teníamos que pensar en un montón de cosas. Claro, y teníamos que empezar a hacernos cargo de algunas Sí. cosas. Y en ese momento yo sentí que tenía que hacer algo por la memoria de ella. Y tal vez el punto más alto donde pude llegar, tal vez haya sido este documental, pero no lo supe yo en el momento que lo grabé, porque por ahí no tomé dimensión, pero cuando me dice la productora, me manda un mensaje y me dice, mira, está en el número 1 de vistas de la plataforma. Yo dije, wow, entonces hay gente que está escuchando los nombres de ellas y está viendo las caras de ellas, que era lo que a mí en algún punto me quitaba el sueño, ¿no? Claro. Que nadie supiera. Que no se hable de ellas. Total. ¿Y qué te pasó cuando te proponen la participación en el documental? ¿Lo pensaste? ¿Lo analizaste? Al principio dije que no yo. Ah, ok. En realidad me llega no la invitación porque no era la persona que tenía que invitar, sino que un conocido o amigo de un amigo de mi papá me manda un mensaje. Sí. Y yo no lo contesto. O sea, estuve un montón de días y insistía. Y entonces en el momento que dije, bueno, ya está, qué sé yo, le voy a contestar, le dije que yo no iba a participar en nada si no sabía cuál era la perspectiva. Claro. ¿no?
me daba un poco de cosa también que me lo estuviera proponiendo un hombre, ¿viste? Claro. Un poco descreída. Un poco inteligente también, ¿no? Un poco porque podrían descreída. haber Sí, utilizado una productora. Pero en realidad no es que él venía en nombre de la productora, él era uno de los que participaba. Ajá. ok. Y yo creo que lo que él quería era acercarme a la producción y estaba haciendo como claro. La red, claro. el enganche ahí. Sí. Pero a mí me daba como un poco de desconfianza Claro. eso. Y entonces le pedí si podía hablar con la producción y cuando me llamó la productora, ahí bueno, fue distinto porque hablamos un montón, le dije cuál era mi miedo, le dije cuál era el sentido en el que yo quería ir hacía mucho tiempo, porque a partir de la pandemia que yo hice una publicación en las redes por el cumpleaños de Cecilia, creo que fue la primera publicación que yo hago, o la primera vez que lo hago público, así como más, no en el grupo íntimo. Claro. A partir de ahí hubo de todo, ¿no? Porque hubo gente que me llamó por teléfono, que me escribió por las redes, que tenía una visión absolutamente diferente. Claro. ¿viste? Entonces, bueno, me generó confianza esta conversación y bueno, por eso fue Accediste. que decidí participar. Sí. Y vos sabés que me parece tan importante tu participación ahí. Este año creo que una de las recomendaciones que hicimos fue el documental que se hizo sobre María Soledad Morales a tantos años, ¿no? Y una de las cosas que más impactó de ese documental, porque la historia, quien más, quien menos, todos la conocemos, absolutamente, ¿no? sí. Creo que lo que falta mostrar es las consecuencias que tiene, no solo obviamente para las mujeres que mueren, sino para todo su entorno. Vos eras chica, eras su compañera de escuela, entrabas a esa casa, ¿no? En el documental de María Soledad Morales hablan todas sus amigas, ¿no? Claro. Entonces uno... y creo que crear ese impacto por ahí ayuda, ¿no? Para la sociedad, cuando hacen así un audiovisual o algo, como que muestra una cosita más, ¿no? De la huella cercanía. que dejan los femicidios, que la huella es, en definitiva, es en toda la sociedad. Sí, ¿No? absolutamente. Sí. Contanos un poco a vos qué te pasó, porque vos eras muy chica cuando te enteraste. No, yo quiero saber principalmente, que lo decís en el documental, cuando ¿Cómo tu fue? hermano te Mi cuenta hermano. Sí. que Eso es muy vos fuerte. sabías que había sido él. Fue una cosa muy rara porque yo nunca vi una situación familiar o una escena familiar en la cual fuera explícita la violencia, ¿no? Ni una violencia física, ni una violencia verbal. Claro. Nada, sí que por ahí algunas cosas no comprendía. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien concreto, que por ahí hoy en día, y desde hace las generaciones, me voy para atrás también, les resulta incomprensible, pero a la generación nuestra no era el tema de cómo se trataba las separaciones de los padres, ¿no? Entonces, yo con los años, y ya muerta Cecilia, me enteré que los papás habían tenido periodos en los cuales habían estado separados. Ah, mira. Y yo hasta me quedaba a dormir en la casa de ella. O sea que era medio incomprensible que yo no me hubiera enterado. Sí. Sí que en aquel entonces esas cosas no se contaban porque no estaban bien vistas. Pero había un detalle que era que mientras nosotras éramos compañeras y amigas, y también vecinas, porque vivíamos a la vuelta, Cerquita. mis papás también se separaron. Ajá. Entonces nunca entendí por qué ella no Claro. sintió la confianza de decirme a mí que sus papás se habían separado en algún momento, porque aparte hasta se podría haber solidarizado con la sabiendo tu situación, que yo vivía. Claro. Bueno, ese tal vez es un indicador que, si bien yo no lo sabía, puede ser que algo de eso haya estado en el ambiente, ¿no? Ajá. Después había cosas que también eran naturales. Un padre que no estaba nunca en la casa, pero en aquel entonces también los padres no estaban nunca en la casa. Claro. Vos te levantabas, tu papá se había ido a trabajar, a lo sumo te alcanzaba hasta la escuela, si coincidían con el horario y con el recorrido.
Pero después, en general, lo veías a la noche. Claro, sí, para comer y chau. nada más, Claro. ¿viste? Sí, Porque sí. los padres se iban a la mañana, no Sí. volvían a almorzar, las tareas de cuidado no estaban repartidas, pero No. ni de casualidad no Claro. están ahora, así Sí. que imagínate en aquel entonces. Sí. Entonces, eso también no era un indicador que a mí me pudiera llamar la atención. Sin embargo, hubo algunas cosas que es el día de hoy que no identifico, pero que evidentemente en algún punto interno inconsciente lo has, claro. están, que cuando mi hermano me llama por teléfono, no había ni celulares, me llama al fijo de la casa donde yo estaba viviendo en la barría, y me dice, Inés, acabo de pasar por la casa de Cecilia, y estaba la policía, había mucha gente, parece que las mataron a las 4. Y a mí me salió decir eso, fue Ricardo, Bueno. dije yo. Y mi hermano me pregunta, me Pero- dice, ¿pero estás segura? Sí, le dije yo. Y fíjate que tampoco él me preguntó por qué estaba segura. La conversación se cerró ahí. Y a las pocas horas ya se supo la verdad, porque bueno, esto Sí, no, que yo, sí, no había. no se demoró mucho en Claro. que él Sí, sí. dijera que lo había hecho él. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la verdad que no sé, pero ya no lo busco, a él, no busco la respuesta, porque pienso que eso es algo que identifiqué en su momento y, qué sé yo, lamento no haber tenido más información. Y la información no me refiero a la información familiar, porque si yo lo pude identificar y Claro. hubiera tenido otro tipo de información, tal vez hubiera podido, no sé, Sí, lo actuar, abordás, tal vez no claro, hubiera sí, cambiado sí. la realidad, No, ¿no? no, Porque pero- esas Pero cosas... siempre pasan, ante situaciones así, los testigos de alguna Sí. manera siempre se empiezan a pensar, ay, pero ¿cómo? Y no me di cuenta. Igual no ibas Y a no- poder no hacer ibas a cambiar nada. porque No, no ibas a no, poder no, hacer no. absolutamente No. nada. Una de las cosas que vos has dicho, y tenés toda la razón del mundo, es que no se conocen las historias de las mujeres. O sea, siempre decimos nosotros que sí, y lo hablamos cuando hablamos sobre cómo comunicar y difundir los femicidios y hablar de estas situaciones, que es importante más que se conozca la cara del femicida, y no meterse en situaciones De la vida privada de las víctimas. De la vida privada, de cómo, ¿no? Esto que Sí. tanto se hizo en Sí. este caso y que sabemos, ya hemos aprendido que en realidad nada tenía un justificativo. ¿No? No. Por más infierno que estuviera viviendo, si es que lo vivía en la casa, nada justificaba lo que él hizo. Pero sí me interesa que vos nos cuentes quién era Cecilia, ¿no? Para honrarla, porque para honrarla a ella, o lo que recordás también de su hermana, de su mamá, de su abuela. ¿Qué recordás vos de ellas? Y yo, a mí me gusta contar, yo durante una época, Cecilia tuvo un accidente, esas travesuras en moto que andábamos a los 15 años, y durante un año entero lectivo, yo la fui a buscar a Cecilia a la casa, aunque la escuela quedaba, en realidad ella me tendría que haber ido a buscar, y yo regresaba para buscarla, pero bueno. Porque ella no podía estar al sol porque se había lastimado mucho la cara y se había quemado con unas piedras. Entonces, bueno, era un poco caprichosa ella y íbamos por la vereda del sol, aunque ella tenía que ir por la de la sombra. Tenía esas cosas. Era una persona muy, muy rebelde. En ese momento, calculo que contra lo que le había pasado, porque la única perjudicada de ir por el sol era ella. Y yo le tapaba con la carpeta de dibujo, tapaba el sol. Era un poco En más realidad era grande. para matarla. Pero bueno, era una persona esencialmente buena. Buena y aparte una chica tremendamente inteligente, muy inteligente, con muchísima capacidad. Y era divertida, y era inocente. Ajá. Era muy inocente. Pero a mí me gusta, también quiero contar que ella eligió ser odontóloga, Sí. Mira. que tampoco La mucha profesión gente del, sabe. La mira, profesión, claro, la del, profesión padre. del padre. La profesión Y se del recibió. padre. Y se recibió, Sí, sí, claro sí. que sí. Sí. Sí, sí, sí. Y se recibió. Y me gusta contar también en escena familiar que había a la mañana cuando yo llegaba a buscarla para ir a la escuela, y que es que su mamá y su abuela se levantaban, no sé a qué hora, porque en mi casa no se levantaba nadie. Yo me tenía que poner el despertador
No Era la desayunaba primera. para dormir Claro. 5 minutos más. Y ella se levantaba y cuando yo llegaba a la casa, porque si no, no la apuraba, no llegábamos a la escuela, siempre estaba el desayuno servido. Y en el de ese desayuno había panqueques recién hechos, Qué strudel recién, todo recién O hecho. sea, se levantaban re temprano a cocinar Desayuno desayuno. americano. Para mí era, pero desconocido. Manjar, claro. Pero también me gusta contarlo siempre porque también yo sentía que eso era como un acto de amor Es que se desarrollaba Obvio. en esa ritual familiar, Claro. ¿no? Ritual familiar que también debo decir que era de las mujeres de la casa. Claro. Él nunca estaba. Estaba siempre Adriana, que se iba mucho antes que nosotras, Sí. y hacía muy bien en irse antes, porque si no Porque ella estuviera- no quería llegar tarde. Ella no quería llegar tarde. Pero estaban las 4 mujeres de la casa Mira. tomando ese desayuno. En general la abuela, que ellas le decían a Baba, y Beba, que era la mamá, ya habían desayunado y bueno, estaban las chicas desayunando. Pero siempre sentí eso como un momento de encuentro y de amor. Acto de amor. Sí. Ya les digo, Y para con mí, Adriana, ella 2 años se llevaba nada 2 más. años se llevaban. Pero no recuerdo tampoco un vínculo muy estrecho entre ellas. ¿Entre ellas dos? Entre ellas Mirá. dos. Pero bueno, ¿para ya digo, cuántos años tenían en ese momento? En ese momento, y ponele que Adriana tenía 13 y Cecilia tenía 15. Claro. Bueno, que pero hay por una ahí había diferencia diferencia. etaria Ahí que- sí. Yo no las vi, Después no por ahí se fui. empareja más. Eso Claro. se empareja más cuando son un Sí. poco más Claro, y grandes. yo no fui Tal testigo de los 20 de Claro. ellas. Claro, Sí, claro. es verdad. Así que esa parte no la puedo decir si Claro. después tuvieron un vínculo más estrecho o algo. Bueno, la Claro. verdad que me gusta, porque esto de que tenemos que hablar, ¿no? De las vidas que se perdieron, de todo lo que podría haber sido Cecilia con todo lo que contás. Totalmente. ¿No? Y lo mismo su hermana. Y es una forma de homenaje De honrarlas. también. ¿Qué te parece si vamos a un cortecito musical Dale. y después seguimos charlando? Dale, ¿Te perfecto. parece? Dale. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Yo ya voy a la tumba. Bueno, ahora sí, volvemos. Metemos un temita en el medio como para descansar un poquito. Y volvemos, estamos, para quienes se suman ahora, estamos charlando con Inés Kramer. Ella es la amiga de Cecilia Barrea, una de las participantes que dio testimonio en el documental, que lo pueden encontrar por Flow. Quiero saber, que recién estábamos hablando, ¿qué te pareció? Yo no sé si pudiste ver el documental antes de que salga por Flow o lo viste directamente cuando... Con todos lo viste. Lo vi directamente con todos. ¿Qué te pasó? Si sabías quiénes iban a dar testimonio, ¿qué te pasó? Porque imagino que compartís con Dora Barranco, con Mariana Carabajal. Claro. ¿Qué te pasó con los otros testimonios? Bueno. Como el de Cordera, como el de la enfermera, que estuvo con Barrera. Con Barrea. De hecho, cuando una de las cosas que me hizo quedar tranquila antes de grabarlo fue que sabía que estaba Dora Barrancos y Mariana. Bien. Entonces dije, bueno, por lo menos están ellas, esta sí, voz va a claro. estar. Entonces, bueno, voy ahí. La verdad que yo no sabía que otras voces iban Ajá. a estar. Pero bueno, sí, el día que fui a grabar estaba Cordera grabando. Llegué, me avisaron que estaba. Sí. Bueno, pues me metieron en un lugar donde me acomodaron el pelo. Ujú. Bueno, Ah. plancharon la Total. camisa. Soy yo. Me sentí una decías vos. estrella. Bueno, está bien. Un mundo desconocido. Y después pregunté si me podía acercar un ratito, pero bueno, no me puse medio alejada y Sí. escuché muy poco de lo que él había dicho. ¿Qué llegaste a escuchar? No, porque lo que escuché
no me mostraba, el pedacito que escuché no me mostraba lo que después salió Ok. en Bueno, el documental. hicieron una buena edición. Sí. Igual Porque- está bien que muestren. No, también, ¿eh? más vale. Yo, o sea, antes de grabarlo, conversé con la persona que me entrevistaba durante la grabación y ella, bueno, habíamos conversado un poco por dónde ir y todo. Y también habíamos conversado del testimonio que había dado él. Sí. Y no sé, bueno, no sabía yo bien qué era lo que iba a quedar recortado. Vos aparte supongo que había un criterio, ¿no? Para que era Claro. de edición y aparte también había una parte que dependía de cómo vos armabas la frase de lo que ibas a decir. Claro. Para que quedara como que no estuviera presente la pregunta, pero Claro. no Sí, sin sí. que Era se sin dijera, que se ¿no? escuchara la pregunta, sí. Entonces, bueno, también eso supongo que tendría que ver con el tema de la edición. Pero bueno, supongo que también había una intención de que era lo que se decía. Tardé en mirar el documental, tardé. ¿Ah, sí? No tardé Tardé. mucho, Sí. un par de días. Me daba como un poco de temor de que no fuera lo que esperabas. yo esperaba. Pero bueno, después cuando lo miré con mi hija. Tengo una hija, Malena, que tiene 24 años. Y con quien agradezco. Tengo una hija y un varón, Ajá. que es comunicador, igual que ustedes. Y bueno, con ella por ahí también, al tener una hija tan joven, transité todo el camino del feminismo Claro. y toda la Acompañada, deconstrucción sí. de un montón de cosas Claro. que están buenas. Y bueno, sí, llegaron algunos testimonios, entre ellos el de Cordera, que no hacen más que, tristemente no me sorprenden, ¿no? No hacen más que confirmar que no hemos avanzado todo, ni lo que se necesita, ni lo que se desea, ni lo que pensábamos tampoco que podíamos haber avanzado. Es tremendo, sí, que hay Sí. muchos resabios, ¿no? Porque en algunas situaciones sí se ha avanzado. Pienso en cómo en su momento en los medios apareció este tema y ahora hasta incluso el triple narcofemicidio Sí. hubo como mucho más respeto. Siempre vas a encontrar algún comunicador, Sí, pero sí. también vas a encontrar alguna periodista o alguien que lo ponga en su Sí. lugar, como ha pasado hasta incluso con comunicadores con buenas intenciones, como fue el caso Claro. De Pedro con la entrevista de Cordera. con la entrevista Claro, de Cordera, sí, que vos tal cual. fijate cómo ha cambiado Gelatina, después la invitaron a Mariana Carvajal claro. para hablar sobre un tema, la invitaron a Soledad Deza ahora hace muy poquito también. Bueno, además de que tienen en su plantel, Sí, tienen sí, a la totalmente. COPE, Sí, ¿no? sí, sí. Tienen, pero bueno. O sea, cuando te querés de construir y cuando querés aprender, aprendés, ¿no? Y eso es valioso. Ahora, solamente el día de hoy, no sé si ustedes los vieron, si no lo vieron, lo quiero compartir. Acabo de ver en las redes dos hechos. Uno, un chico Ah, sí, de ya sé qué vas a Córdoba. decir. Un chico de Córdoba. ¿Viste que hay en las No, fiestas no vi. en Bariloche? Hacen unas fiestas sí, en el donde viaje se de disfrazan. egresados. Bueno, se disfrazó de mujer violada. De mujer Sí. violada. Es tremendo. Con Sí. la sangre, Sí, con sí, un sí. cartel que decía violada y estuvo Todo. bailando divertido toda la noche. Y bueno, por supuesto, la escuela y hasta sus propios compañeros Sus propios salieron. compañeros, sí. La verdad que salieron rápidamente a decir, bueno, no nos representa, Sí. están, bueno. Y el otro es una empresa que está haciendo una Sí. fiesta para Noche de Brujas, Ah, también secuestrando hacen una una mujer. secuestrada. secuestrando una mujer, encapuchándola, Sí. con armas, Llevándola a un llevándola. garage. Vos decís, Bueno, también vimos lo de las estaciones Lo de de las servicio. bueno, servicio. todo esto que claro, Hace nada. lo hemos Todo sí. va hiladito, Sí. ¿viste? Digamos, Como pero una tras esto otra. hoy nada más. Sí. Hoy nada más, Sí. cuando en el mes llevamos una Sí. serie de femicidios Sí. tremendos, Tremendos. que hielan la sangre. Sí. Tremendos. Entonces vos decís, esto te quiero preguntar, ¿cómo ves esta situación de la sociedad o de ciertos sectores de la sociedad que todavía siguen considerando que es gracioso y que se puede hasta lucrar con este tipo de situaciones? Eso y
yo creo que cuando siguen existiendo esos modos, ¿no? De promocionar o ese chiste, es porque alguien del otro lado está Avala. dispuesto a Sí, consumirlo. consume, totalmente. Está dispuesto a consumirlo. Sí. Bueno, ligando esto, se sabe más o menos, pero cómo se trató en su momento el cuádruple femicidio en los medios en ese momento. Pues se dio, por un lado, obviamente, toda la gente de qué horror, qué espanto. Por otro lado, hubo un estallido Totalmente. social muy grande de, bueno, Hubo Si lo club de volvía fan. loco, lo maltrataba. Es más, cumplió el sueño de matar a la suegra. Sí, hacían- y a la esposa. Sí. Sí, tuvo club de fans, tuvo canciones. Sí, Sí. tremendo. Y lo lamentable es que pasan los años, pasaron muchos más de 30 años, y leemos, primero quiero decir esto en relación a eso, nadie cuestionó cuando en el juicio él contó única voz que se escuchó porque las otras 4 no estaban, podían sí, hablar. silenció él. Y él dijo que a él le dijeron, Conchita, anda a podar Sí. la parra, y nadie cuestionó si era cierto o no era cierto. Es que hasta el Y día de se hoy tampoco reproduce, se- reproduce Sí, el sí, Conchita sí. ese Sí. como una verdad, ¿no? sí, sí. No sabemos si fue cierto y no lo vamos a saber No. nunca, pero nadie en general Sí. no se cuestiona Sí. eso. Y ahora vemos que este femicidio de Luna y de su mamá, Y Marian. también hubo gente y hubo periodistas que salieron a decir, y bueno, sí, lo volvían loco. Entonces, que la lo volvían? frase Bueno. es exactamente Sí. igual, palabras más, palabras menos. O incluso no metas la perspectiva de género en esto, porque no va cuando es todo lo que va la perspectiva de Totalmente. género, ¿no? Chiche Hellblum, Sí. fue tremendo. Y sobre todo desde un lugar de poder, ¿no? Chiche Hellblum en el caso, porque estaba Sí. hablando una compañera De que claramente influencia. estaba Ujú, formada en ujú. género para hablar del tema y lo estaba, la verdad, tratando muy bien. Y desde un lugar de poder, yo soy acá el conductor del programa, Claro. y encima ejerciendo esa violencia también, porque no deja de ser la Y violencia. aparte, y acá vamos a volver un cachito atrás, refiriéndome, suponete, a Cordera como actor cultural, ¿no? Sí. Y al periodismo como comunicador. No es un cumpleaños donde estamos en la mesa y alguien Tal cual. dijo algo. No, hay una responsabilidad. Sí. Porque uno es multiplicador y aparte es formador de opiniones. Tal cual. Entonces, la responsabilidad es distinta y es triste que no se asuma la responsabilidad. Ujú. Es en ese tema como en cualquier otro. Hay Sí, otros sí, sí, temas sí. también en los que no se asume esa responsabilidad. Sí. ¿Y qué opinás? Porque bueno, nosotros venimos hace 7 años, hacemos este programa para 8, y hemos vivido distintas épocas, pero bueno, hemos tenido la suerte, te ha pasado a vos con tu hija, que te acercó al feminismo, hemos tenido la suerte de muchos años de adquisición de derechos, Sí, de tal cosas cual. que hemos Gracias a hablado. nosotras, ¿no? Y no, bueno. Pero en los últimos tiempos tenemos que analizar esto en el contexto de los discursos de odio Totalmente. directamente desde el presidente y de muchísimos funcionarios Totalmente. y funcionarias. ¿Qué te parece ese rol, no? Que en cuanto porque no es solo los discursos de odio, sino también es el desfinanciamiento de todas las políticas, de absolutamente casi todas las políticas, para prevenir las violencias de género. Para prevenir y para abordar. Y para abordarlas. ¿no? Para las dos cosas. Porque acá hubo mucha gente que no la escuchó a Luna. No, por supuesto. El tipo había estado Por 3 días supuesto. en el techo de la Ah. casa, ¿no? Ah. Y entonces, y ahora tenemos, por ejemplo, 2 diputados de acá de la provincia, que quiero decir los nombres porque me los anoté por acá, que están, quiero decirlo porque son Guillermo Castelo y Sebastián Pascual, que quieren derogar la ley Micaela. Sí. Claro. Quieren, porque si esta gente, desde la policía, el fiscal, los que tomaron las denuncias, todo esto, hubieran tenido perspectiva de género, hubieran visto Se que estaban en aborda una de otra situación
realmente de gravedad, esto quizás no hubiera ocurrido, que es el ¿no? motivo por el cual se crea la ley Micaela, ¿no? Totalmente. Porque cuando lo largaron al femicidio de Micaela, si alguien, la persona que estaba ahí hubiera escuchado, hubiera mirado con perspectiva de género, Micaela tal vez no estuviera. Pero es plata que que parece que quieren, no hay plata. No quieren usarla para el déficit y para todas esas cero. cosas. Bueno, el caso Hablando de de Lucía vidas. Pérez, que después le hicieron el jury a los jueces. Claro, bueno, el caso de Yuri. Bien, tres tipos que decís. Que dijeron barbaridades. Bueno, ellos se metieron con la forma de vivir de ella, con lo que ella Exactamente. consumía, Bueno. bueno. Totalmente. Algunas Totalmente. cosas hemos aprendido, pero bueno, ¿qué te pasa a vos cuando ves este retroceso y estos mensajes que nos traen para atrás en tanto territorio Tantas luchas ganado, ganadas. ¿no? ¿Qué te pasa? Yo creo que lo que ayuda, o sea, yo tal vez no soy tan ilusa, o en algún momento pensé que íbamos para adelante con la creación de los ministerios, con la conformación de un montón de dispositivos que ayudaban, e incluso la implementación de la ley Micaela. Y la intención de algunos espacios que por ahí por ley no tenían la obligación de implementarla, Sí. que igual tomaron la causa e intentaron contagiar. Yo creo que la perspectiva de género es algo que se contagia y que hay que sensibilizar, Sí. que no alcanza con algo teórico que te digan cuáles son los artículos. Sí, hay que No, llevarlo a la práctica. te tiene que pasar por el Sí, cuerpo sí, para que tal. vos puedas mirar. Pero lo que yo creo es que cuando cambió el escenario, cuando asume un presidente que descalifica, que no solo descalifica y cierra un ministerio y cierra líneas de ayuda, sino que descalifica en su discurso. Niega en lo la violencia de género. No, y aparte descalifica de No, una sí, en lo sí, sí. cotidiano, Sí, ¿no? además O sea ataca. que imagínate que no te vas a ir a una perspectiva de género. Sí. Lo que hace es propiciar o armar un escenario que permite que la gente diga a alguna gente lo que piensa, Sí, que no total. es que habían cambiado de manera de Sí, pensar. sí. Es que ahora ahora se se sienten pueden habilitados, claro, claro. porque no es políticamente incorrecto Claro. decir algunas cosas. Sí. La verdad es que las mujeres seguimos atravesando situaciones de violencia y que se hace difícil, y el contexto lo hace más difícil, que se entienda esta asimetría que existe y, no sé, desilusiona, pero no, yo creo que no hace más que mostrar la realidad y Sí, que lo que uno deja tiene en que hacer evidencia. es seguir militando, y acá militar tal vez es una palabra que genera, se le erizan los Sí, pelos sí, a algunas sí. personas porque piensan que militar es una palabra fea, ¿no? Pero militar en el sentido de llevar adelante una causa, ¿no? En este Exacto. caso, la de la violencia, la de las violencias que atravesamos las mujeres. Y en el caso de Cecilia y de la familia de Cecilia, a mí lo que más me interesa, y voy a aprovechar para decirlo, porque viene al caso, es que la violencia no existe en los sectores de abajo Sí. solamente. No, claro. La familia de Cecilia era una familia de un sector medio alta, alto, sí. y que es más, yo creo que en esos sectores es más difícil de verla, es Sí, más difícil totalmente. ¿no? Sí, lo Porque hay ocultan más. más dispositivos para esconderla. Sí, Claro. tal cual. Porque está, no sé, o porque tiene mucho que perder, ¿no? Y cuando usted está más abajo no tiene tanto que perder. Entonces Es a mí verdad. me gusta aprovechar para mostrar que esto sucede en todos los ámbitos. Y cuando me encuentro con gente, porque me ha pasado en el Consejo Deliberante, cuando trabajamos, declaramos una emergencia de género y hablamos de la ESI, y teníamos un bloque que reaccionaba muy mal cuando hablábamos de ESI. Y a mí me gusta decirles, sentate en una mesa de un cumpleaños, de un domingo, con tu familia, con tus amigos y tus amigas, y preguntá
cuántas personas de las que están sentadas en la mesa atravesaron algún tipo de abuso, no vamos a hablar de cosas extremas, ¿no? Ni siquiera vamos a hablar de violación. Sí. Vamos a hablar de que te hicieron algo que no te gusta, que te trataron de una manera que no te gusta. Que te tocaron el culo en el boliche. Totalmente, que tenías un tío que te sentaba upa. Sentate, tomate ese momentito. Y no te digo que me lo vengas a contar, ni que se lo cuentes a nadie. Solamente decítelo a vos mismo. Porque vas a ver que es algo tremendamente común. Claro. Tremendamente común. Sí, es muy difícil de no encontrar a alguien que no haya sido atravesado por algún tipo de violencia. Y además, lo que hay que entender es que yo coincido con muchos que opinan que el movimiento feminista, que realmente estamos todas las mujeres de distintos partidos, de distintos sectores, Totalmente. las indígenas, las racializadas, las de clases altas, las de clases bajas, que realmente es quien tiene en este momento histórico, no solo del país, sino del mundo, que hacer la revolución, ¿no? Pero es a través de políticas de Estado donde nosotros podemos. Y esas políticas de Estado no son políticas que se van a llevar, no es como un plan, plan procrear, ¿no? Hacemos tantas viviendas, ya está, tanta gente. No es algo, son políticas que se tienen que sostener durante muchísimos años, porque el patriarcado son ideas que están implantadas social y culturalmente hace años. Y que las tenemos todos. Y que las tenemos absolutamente. Hasta tenemos. La más feminista de todas, porque es mala. Dora Barrancos ha dicho, y a mí me... O sea, hasta la más feminista de todos sabe que en algún momento algo se te escapa. Se te escapa, porque han sido muchos años, ¿no? Y entonces es realmente, se crearon estos dispositivos, la ley Micaela, más que nada para alcanzar a todos los que también tienen una responsabilidad en el Poder Judicial, en la atención en los distintos estamentos del Estado. Y la ESI, fundamentalmente, para desde chiquititos, más allá de la tarea que tenemos que hacer todos en nuestras casas, con nuestras hijas y sobre todo con nuestros hijos, la ESI es precisamente para igualar, como la escuela iguala, para que todos puedan llegar a tener estas herramientas y fundamentalmente si han sido víctimas de algo puedan tener un lugar donde hablar y sepan que también, a mí me encantaba cuando Candela me hablaba de cuando iba al jardín de infantes Francesca, ahora tiene 10, pero cuando iba al jardín de infantes, y que el juego era que la mamá y el papá ambos estén bañando al bebé. Sí. ¿Entendés? Y que eso sea lo natural. Claro. Y que sea... que la cumplan en todos los establecimientos. Y que la cumplan como corresponde, ¿no? Hacer una charla de una una vez por mes. Total. Bueno, transversal la ley Micaela a todo. Es lo mismo, porque la ley Micaela no es la misma ley Micaela que hacen para alguien que trabaja no sé, que es un juez, alguien que... para alguien que trabaja en otro... Y realmente están adaptados, esos contenidos están adaptados. Entonces, la verdad que estos, por ejemplo, son, excepto en la provincia, que como siempre dijimos, está haciendo en un oasis, absolutamente. En el país, digamos, porque ya no quedó ninguna ministra, la única ministra es Estela Díaz. El resto del país está huérfano de este tipo de políticas que son tan importantes para cambiar la matriz cultural. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. Ya que nombraste a Estela, porque a mí me gusta contar, yo en pandemia, a través de una compañera de allá de Olavarría, conseguí una entrevista en el ministerio y me acerqué. Y me gusta contar porque yo me acerqué con una idea y me ofrecieron otra mucho más interesante. Yo me acerqué para que a ver si me podían hacer el puente con las concejalas de ese momento del Consejo Deliberante para ver si se le imponía el nombre a la casa que no se llamara Barreda. Porque Barreda es él. Sí, claro. Por más que ellas tienen su identidad y habría que defenderla culturalmente y socialmente, Barreda es él y no son ellas. Y me acerqué con esa idea y me ofrecieron, en ese momento me entrevisté con Flavia Delmas, un amor, y me ofreció trabajar con el programa Mariposas, un hermoso programa que trabaja desde la memoria. Y trabajamos, se cumplían los 30 años del femicidio, y trabajamos con una intervención en la casa,
cortamos la calle, hubo una radio abierta Sí. e hicimos en ese momento con una diseñadora, que no me acuerdo el nombre, sí, una foto que si hermoso. todavía está en la En ventana. la ventana. Sí. ¿Se puede ver ahora? Sí, sí, todavía Mirá. está. Sí, sí. Una foto que se compuso Sí. en ese momento porque no había. Claro. No había fotos, costó mucho conseguir algunas fotos porque encima, por ejemplo, mías estaba en la casa de mi mamá se inundó, o sea que Claro, las fotos pasan claro. estas cosas. Sí, sí, desaparecieron. Sí. Y bueno, se compuso con distintas fotos una escena familiar de ellas cuatro, como si uno mirara por la Juntas. ventana y están ellas. No, y vos en el documental también mostrás Hicimos unas postales diapositivas, hermosas. sí, unas postales, unas postales, donde detrás hay una pequeña frase que yo en el documental leo, la de Cecilia, una pequeña frase de cada una. Eso fue para mí un Una proyecto manera de recordarlo. hermoso, Un proyecto hermoso que siguen haciéndolo, Sí, siguen sí. haciéndolo en los distintos distritos, en homenaje Sí. a las distintas mujeres víctimas de femicidio, así como el Blanco Rojo y esto, pero Sí, bueno, esto claro. es bien personal. Bien personalizado, Bien con el personalizado. nombre, con la idea de ponerles cara y nombre a, Claro. a cada una Sí. de ellas. Bueno, y esto Hermoso. tiene que ver con concientizar a la sociedad en estas cuestiones, ¿no? No es gastar plata en Sí. ¿no? No. A ver si nos ponemos de acuerdo. La verdad que nos encantó tenerte. Y Bueno, nos encantó gracias. porque nos contaste, nada, te prendiste así a hablar un poco Ay, de todo. soy muy que nos- charlatana, que nos- ¿no? que nos competen a todas las mujeres, pero además nos regalaste un poquito de tu vida y de la vida de Ceci. Y para nosotros eso tiene un valor incalculable. Oh, bueno, gracias, ¿Eh? gracias por la invitación. Acá sí no duden en venir. Muy bien. Mira, te llevas un regalito, te llevas Ah. una velita Ay, para qué algún deseo que lindo. quieras. Bueno. Y te llevas una piedra, siempre regalamos piedras las brujas. parece También muy con bien. alguna frase de alguna mujer, en este caso Rosa Parks. Saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Muy bien, Para muy que cierta. nunca tengas miedo en todo lo Qué que te lindo. propongas. Ay, gracias, chicas. Hermoso. Y muchas gracias por este momento. No. que Fue un momento muy amoroso. Bueno. Más allá de la temática, De la nos tragedia, trajiste sí, sí, un sí. momento No, muy no, amoroso. y yo soy una convencida de que de los momentos amorosos y los momentos lindos, hasta de lo feo, tienen Por supuesto que que existir. sí, por supuesto que sí. Bueno, Gracias, Gracias, gracias. Inés.